Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hola. Esta vez nos adentramos en el fascinante mundo de la lateralización del cerebro. Uf, suena complejo. Lo es, pero también es súper interesante. Vamos a intentar desmontar el mito de ser de cerebro izquierdo o de cerebro derecho. Me encanta. Siempre he tenido curiosidad por eso. ¿De verdad somos solo un hemisferio? Bueno, esa es la gran pregunta que vamos a explorar hoy. Nuestra inmersión se basa en fragmentos del video, El cerebro dividido, hemisferios, conciencia y la unidad de la mente, presentado por Sano Santino. Ah, Sano Santino, un clásico. Lo he visto. Muy interesante. Totalmente. Y para empezar, ¿alguna vez han hecho un test online para saber qué hemisferio cerebral domina en ustedes? Uf, sí, claro, ¿quién no? Esos tests son muy populares, Ajá, pero simplifican demasiado la realidad. ya me imagino. Para entender la complejidad del cerebro debemos viajar en el tiempo a la era victoriana. A la época de los corsés. ¿Qué tiene que ver la era victoriana con nuestro cerebro? Pues en esa época se creía que los dos hemisferios cerebrales eran dos cerebros separados. Dos cerebros. ¿En Sí, serio? literalmente. El izquierdo se asocia con la razón y el lenguaje, Ajá. mientras que el derecho con las emociones. Incluso se asociaban con lo masculino y lo femenino. Increíble cómo han cambiado las cosas. ¿Verdad? Imagínate vivir en esa época con esas ideas. Totalmente. ¿Y cómo influyó esta idea en la sociedad? Bueno, por un lado estaba en auge la frenología, Frenología. una pseudociencia que pretendía determinar la personalidad a través de la forma del cráneo. Ah, claro. He oído hablar de eso. Y por otro lado, la literatura también reflejó esta idea. ¿Algún ejemplo? Claro, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, Un clásico. una obra maestra de la literatura gótica que exploraba la dualidad de la personalidad humana. La idea de dos mentes, una racional y otra emocional, luchando dentro de una misma persona, Ya veo, ya veo. provenía de esta concepción del cerebro. Interesante cómo una idea errónea puede influir en la cultura. Totalmente. Pero hoy sabemos que el cerebro no funciona exactamente así. Claro. Aunque algunas funciones, como el lenguaje o la percepción espacial, se procesan de forma predominante en un hemisferio. Sí. Ambos están en constante comunicación a través del cuerpo calloso. El cuerpo calloso. Es como un puente que permite la integración de la información. La autopista de la información cerebral. Exacto. Y para comprender mejor esta interconexión, debemos hablar de la hemisferectomía. Hemisferectomía. Un procedimiento quirúrgico que, aunque radical, nos ha enseñado mucho sobre el cerebro. Suena un poco drástico. Lo es. Consiste en la extirpación de un hemisferio cerebral completo. ¡Wow! Generalmente en casos de epilepsia severa. Entiendo. ¿Y qué pasa después de la cirugía? Lo sorprendente es que, tras la cirugía, los pacientes no perdían habilidades de forma absoluta. ¿En qué serio? Si se les extirpaba el hemisferio derecho, no perdían por completo su creatividad. Increíble. Y si se les extirpaba el izquierdo, no perdían su capacidad lingüística. O sea que no es tan simple como hemisferio derecho creativo, hemisferio izquierdo lógico. Exactamente. La hemisferitomía nos demuestra que ambos hemisferios participan, en mayor o menor medida, en todas las funciones cognitivas. Entonces es como si tuviéramos dos cerebros en uno, cada uno capaz de funcionar de forma independiente. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Totalmente. Y para intentar responderla, se recurrió a otro procedimiento, la callosotomía. Callosotomía. Es una cirugía en la que se secciona el cuerpo calloso, impidiendo la comunicación entre los hemisferios. También se utilizaba para tratar casos de epilepsia severa. ¿Y qué pasaba con los pacientes? ¿Notaban algún cambio? Aparentemente seguían siendo ellos mismos, ¿En serio? sin cambios notables en su personalidad o comportamiento. Interesante. Sin embargo, experimentos posteriores revelaron algunas peculiaridades fascinantes. Por ejemplo, algunos pacientes experimentaban dificultad de salir de compras. ¿Dificultades? ¿De qué tipo? Una mano cogía un producto, Ajá. mientras la otra lo devolvía al estante. Es como si cada mano tuviera su propia voluntad. Exactamente. Al no haber comunicación entre los hemisferios, cada uno procesaba la información de forma independiente Ya veo. y actuaba en consecuencia. Esto nos lleva a los experimentos con cerebros divididos, Suena fascinante. que nos revelaron aún más sobre la naturaleza dual de nuestra mente. No puedo esperar a descubrirlo. De vuelta a la inmersión en el cerebro dividido. La última vez hablamos de la hemisferectomía y la callosotomía. Sí, estos procedimientos que nos dan pistas sobre cómo funcionan los hemisferios. Exacto. Y vemos cómo algunos pacientes con el cerebro dividido experimentaban una especie de doble voluntad. Sí. Con cada mano actuando por su cuenta. Mm. Es fascinante. Totalmente.
Y un poco perturbador, ¿verdad? Sí. Pero gracias a estos casos, se han podido hacer experimentos que nos ayudan a comprender mejor la relación entre los hemisferios y la conciencia. Hablando de experimentos, mencionamos uno con una gallina y una pala. Ah, ¿Puedes contarnos más sobre eso? claro. En este experimento, a los pacientes se les mostraba una gallina a la derecha y una pala a la izquierda. Ajá. Y luego tenían que elegir imágenes relacionadas con cada una. ¿Y qué pasaba? Lo fascinante es que elegían las imágenes correctas. Un gallo para la gallina y una escena de nieve para la pala. Wow. Pero al preguntarles por qué habían elegido la pala, Sí. inventaban explicaciones ilógicas. Lógicas, ¿cómo? Decían cosas como, para limpiar el excremento del pollo. No puede ser. ¿Cómo es posible que el cerebro invente explicaciones así? Bueno, aquí entra en juego la confabulación. Confabulación. Suena a conspiración. En cierto modo, sí. La confabulación es la capacidad del cerebro para crear recuerdos o explicaciones falsas, Faust. para llenar vacíos de información o justificar acciones que no comprende. Ya veo. En este caso, el hemisferio izquierdo no tenía acceso a la información visual de la pala que procesaba el hemisferio derecho. Claro. Entonces inventa una historia para darle sentido a la acción de la mano izquierda. O sea que nuestro cerebro nos engaña. No exactamente engaño. Más bien, es un mecanismo para mantener la coherencia interna. Coherencia interna. El hemisferio izquierdo, que domina el lenguaje y la lógica, intenta crear una narrativa, aunque sea inventada para que todo tenga sentido. Es como si nuestro cerebro fuera un detective que intenta resolver un caso con pistas incompletas. Exacto. Y a veces tiene que inventarse algunas para que todo encaje. Interesante. ¿Y solo los pacientes con el cerebro dividido confabulan? No, no solo ellos. La confabulación está presente en todos nosotros, en menor medida. En serio. Todos confabulamos. Todos hemos justificado alguna vez nuestras decisiones con explicaciones que quizás no eran del todo ciertas. Es verdad. Ahora que lo dices. Es una forma de proteger nuestra autoestima, Ajá. de reducir la ansiedad y de mantener una imagen coherente de nosotros mismos. Entonces, ¿la confabulación es algo bueno o malo? Es un mecanismo complejo con aspectos positivos y negativos. Ya veo. Por un lado, nos ayuda a lidiar con la incertidumbre y a mantener la estabilidad emocional, pero también puede impedirnos ver la realidad con claridad. Y aprender de nuestros errores. Exacto. Volviendo a los experimentos con el cerebro dividido, hay otros ejemplos que revelan esta dualidad de la mente. Ah, sí. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, se les pide a los pacientes que dibujen dos figuras diferentes, una con cada mano, al mismo tiempo. Eso suena imposible. Lo es para la mayoría de nosotros, Claro. pero los pacientes con el cerebro dividido lo hacían sin problemas. Increíble. Como si cada mano tuviera su propia mente. Precisamente. Este tipo de experimentos sugieren que, al separar los hemisferios, se crean dos conciencias independientes. Dos conciencias. Suena a ciencia ficción. Lo sé, pero es una posibilidad. Aunque también hay quienes argumentan que, aunque los hemisferios funcionen de forma más independiente, siguen existiendo mecanismos de integración ¿Ya? que permiten una experiencia unificada de la conciencia. Entonces tenemos una sola mente o dos. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y aún no tenemos una respuesta definitiva. Un bacterio. Lo que sí sabemos es que el cerebro es increíblemente complejo, capaz de adaptarse, reorganizarse e incluso confabular. Para crear una experiencia coherente del mundo. Exacto. Es fascinante, ¿verdad? Y un poco inquietante pensar que nuestra mente puede ser tan dual. Sí, sin duda. Y en la próxima parte de nuestra inmersión exploraremos qué implicaciones tiene esto para nuestra vida cotidiana. Me quedo con la intriga. De vuelta a nuestra inmersión en los misterios del cerebro dividido. En las partes anteriores exploramos cómo la separación de los hemisferios cerebrales nos revela una sorprendente dualidad en la mente. Sí. Vimos cómo los pacientes con cerebro dividido pueden realizar acciones con cada mano. Que parecen tener una voluntad propia. Exactamente. Y también cómo inventan explicaciones ilógicas para justificarlas. Es increíble, ¿verdad? Totalmente. Y este fenómeno de confabulación nos plantea una pregunta crucial. ¿Cuál? ¿Hasta qué punto nuestra propia experiencia de la realidad está moldeada por este tipo de historias que nuestro cerebro crea? Es una pregunta que me inquieta un poco. ¿Quieres decir que, aunque no tengamos el cerebro dividido, también podemos estar confabulando, inventándonos historias para dar sentido a nuestras acciones y decisiones? Sí, en un sentido más amplio, la confabulación forma parte de la naturaleza humana. De verdad. Todos en algún momento hemos justificado nuestras elecciones o comportamientos con explicaciones que quizás no eran del todo ciertas. Es verdad, ahora que lo dices.
O que enfatizaban ciertos aspectos de la realidad mientras ignoraban otros. Recuerdo haberme inventado una excusa para no ir a un evento que no me apetecía. Eso también sería confabulación. Podríamos decir que sí. En serio. En ese caso, tu cerebro estaba creando una narrativa que te permitiría evitar una situación incómoda, Ya veo. aunque no fuera del todo sincera. Entiendo. La confabulación, en este sentido, puede ser un mecanismo para proteger nuestra autoestima, Ajá. reducir la ansiedad y mantener una imagen coherente de nosotros mismos. Es como si nuestro cerebro fuera un relaciones públicas que se encarga de presentar la mejor versión de nosotros mismos. Me gusta esa analogía. Aunque a veces tenga que maquillar un poco la realidad. Sí, pero aunque en algunos casos la confabulación puede ser útil, en otros puede impedirnos ver las cosas con claridad Claro. y aprender de nuestros errores. Por eso es importante ser conscientes de este mecanismo. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos ser más conscientes de nuestras propias confabulaciones? La clave está en prestar atención a nuestros pensamientos y emociones, Ajá. en observar cómo reaccionamos ante las situaciones y en preguntarnos por qué nos contamos ciertas historias a nosotros mismos. Ya veo. También es importante cultivar el pensamiento crítico, Sí. buscar diferentes perspectivas y estar abiertos a la posibilidad de que no siempre tengamos la razón. Es decir, ser más humildes y reconocer que nuestra percepción de la realidad no siempre es objetiva, Exacto. que está influenciada por nuestras emociones, nuestras experiencias y, por supuesto, por la capacidad de nuestro cerebro para crear narrativas coherentes. Precisamente. Los experimentos con cerebros divididos, aunque parezcan alejados de nuestra realidad cotidiana, nos ofrecen una valiosa lección. ¿Cuál? Sobre la complejidad de la mente humana y la importancia de cultivar el autoconocimiento y el pensamiento crítico. Para comprender mejor nuestra propia experiencia del mundo. Exacto. Es una lección que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la conciencia, la identidad y la propia realidad. Totalmente. Y aunque no tengamos el cerebro dividido, podemos aprender mucho de estos casos y aplicar estas enseñanzas a nuestra vida diaria. Al final, lo importante es recordar que nuestro cerebro es un órgano asombroso, capaz de crear una experiencia unificada del mundo a partir de información fragmentada. Es increíble. Y aunque a veces nos confabulemos, esa capacidad para crear historias, para encontrar sentido en el caos, es también lo que nos hace humanos. Ha sido una inmersión fascinante en el mundo del cerebro dividido. Espero que les haya resultado tan interesante como a nosotros. A mí también. Y recuerden, la próxima vez que se encuentren creando una historia para justificar una acción o una decisión, pregúntense, ¿estoy confabulando? Hasta la próxima inmersión.